concreto y lo necesario para que sepan quiénes somos, nada más. Ya les dije que soy chilombiano y que llevo 18 años y medio en Chile, que soy médico y que hago otras cosas distintas a pesar de la medicina. Doctor, pero para ir avanzando, hoy día el tema que nos convoca es dolor. Porque, bueno, usted tiene una expertise en el dolor, si bien en su enfoque terapéutico es bien amplio, pero por esas cosas de la vida, el dolor es su tema. Entonces, quisiera partir preguntándole cuáles son los dolores más frecuentes que refieren los adultos mayores y cuáles serían sus causas. Vale, hay que mirar a ver qué pasa con tu audio porque se oye como con un eco todo raro, pero te entendí, tranquila. Bueno, yo creo que el dolor es una de las principales causas de consulta en cualquier edad o por cualquier proceso. Porque por decirte algo, ahora con el tema de problemas respiratorios, uno tiene alguna gripe, pero muchas veces la gente no consulta por la gripe como tal, sino porque le duele el cuerpo o le duele la cabeza, y lo mismo con cualquier otra patología. Casi siempre las personas se aguantan algún otro síntoma, pero en últimas el que lo empuja o lo obliga a consultar es el dolor. Y con respecto a tu pregunta, dice cuáles son los dolores que en mi experiencia aquejan más a los adultos mayores. Bueno, yo creo que tú no escuchaste al principio cuando yo dije que es un adulto mayor, porque uno puede, adulto mayor es el mayor de edad, mayor de edad por convención es mayor de 18 años. Pero bueno, asumamos que son personas más de cierta edad. No sé si tú le pones una cifra, pongámosle 60 años, 65 años, pero definitivamente las consultas más frecuentes es por problemas osteoarticulares, o sea, dolor de los huesos, dolor de las articulaciones y a veces se junta con dolores musculares. Entonces, esto sería junto todo lo que es el paquete músculo, esquelético, articular, tendones. En mi experiencia, la mayor causa de consulta de problemas dolorosos de los pacientes adultos mayores es por ese tipo de dolores. La articulación en general, con todos sus componentes. Acuérdense que la articulación, que está en todas las partes donde se unen dos huesos largos y se flexibilizan, eso es una articulación que tiene unión de tendones, cartílago, líquido sinovial, y ahí se insertan en esos tendones los músculos, y muchas veces lo que la gente llama por desgaste de maquinaria, pues puede empezar a haber algún proceso inflamatorio, y esa inflamación es la que va generando los procesos dolorosos. Y obviamente que esto va limitando no solamente la calidad de vida por el dolor en sí, sino porque la gente por ese mismo dolor va quedándose cada vez más quieto. Porque obviamente si usted dice, cuando camino me duelen las articulaciones, entonces ¿qué hace? Dejan de caminar y empiezan a hacer un reposo que muchas veces también puede ser exagerado. Y el estar demasiado tiempo quieto también puede ser perjudicial para las articulaciones. Entonces, todo tiene que ser como en su justa medida. No abusar del movimiento para no dañarse más una articulación, pero tampoco abusar del reposo excesivo, porque eso también va haciendo que se pierda la movilidad, la elasticidad y sobre todo el tono muscular. La musculatura entonces se va atrofiando. Entonces la gente nota que por no caminar
las piernas se le van poniendo más delgaditas. Pierna de lana, y dice. obviamente van, exacto, entonces van a tener menos fuerza para soportar esa articulación, se van a mover menos y esto se va volviendo un círculo vicioso que además va afectando después otros temas como es la parte psicoemocional, porque se van sintiendo como incapacitados, invalidados para hacer sus labores diarias clásicas, como por ejemplo hacer aseo en la casa o ir a la tienda a comprar mercadería básica también, porque ya el caminar 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras va a ser casi que imposible por ese proceso. Exactamente. Entonces yo diría que mira, las cuerdas más largas. Exacto, lo más frecuente son ese tipo de dolores. Obviamente que hay muchos otros, pero por estadística, digámoslo así, es lo más frecuente que hemos visto. Patologías relacionadas con las articulaciones, que incluye huesos, tendones, cartílagos y también la musculatura. Porque hay otros que son asociados que también están relacionados. Por ejemplo, los problemas de la columna, que pueden ir, la columna es todo lo que me une el cráneo hasta la colita, hasta el coxis, ya desde arriba acá atrás en la nuca hasta el coxis, que son como ladrillitos cuadraditos, que son las vértebras, y a los lados de esas vértebras van saliendo los hilitos eléctricos, que son las raíces nerviosas. Y muchas veces por degeneración o por alteraciones de los discos que hay entre cada ladrillito, se pueden afectar estas raíces nerviosas. Y se producen lo que llama la gente hernias, que pueden afectar esas raíces nerviosas y también producir dolores. Las más frecuentes son a nivel cervical, cuando hay de pronto traumas, movimientos bruscos, pero definitivamente las más frecuentes son las que están más abajo, que son las que llaman lumbares, las vértebras lumbares que están abajo en la cola, donde está la última curva que tiene la columna. Donde uno se sienta, doctor. Donde uno se sienta. Cuando termina la colita. Y cuando termina la colita. Bueno, pero uno se sienta sobre otros huesos, ojo, uno se sienta sobre los huesos de la cadera, que son los isquion. La colita y también para hay uno dolores sentarse de en ella. Cadera. Claro, también refieren dolores de cadera. Pues ahí donde yo te digo que esa es parte de la articulación. Claro, las articulaciones que más molestan, entonces vamos a resumir, dolores articulares, ¿cuáles son los más frecuentes? Obviamente, y muchas veces los que hacen a las personas consultar más son los dolores en las articulaciones de las manos, sobre todo las mujeres, que son las que hacen más actividades caseras, porque esto les imposibilita hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, abrir un frasco. Van a quitar la rosca de la tapa y les duele los dedos para hacerlo. Para tomar una olla, que la toman de las orejas y empiezan a tener los famosos dolores y las tendinitis. A ver qué. No, bueno, creo que me están oyendo y hay algunos que nos están viendo, ¿cierto? Para que yo hago aquí como ademanes creyendo que todo el mundo me está viendo. Más que nada están oyendo. Bueno, pero los dolores aquí en la base del pulgar, el pulgar es el dedo gordo de las manos, que también empieza a producir unas tendinitis, y las personas que van a tomar una olla, pierden la fuerza y a veces se les cae. Dolor en los hombros, porque también van a levantar o a tomar cosas de arriba y no pueden levantar los hombros. O las mujeres con algo tan sencillo como es ponerse su sostén, que las mujeres echan la mano hacia atrás para quitárselo o ponérselo, y eso ya no lo pueden hacer por el dolor. Perfecto. Por el tema de la columna, entonces ya decía, los dolores cervicales, que son las que están atrás en el cuello, y el dolor lumbar en las vértebras grandes que están antes de llegar a la colita que tú decías, que ese es el sacrocoxis. Arribita están las vértebras lumbares generando los famosos lumbagos o lumbociáticas, que también a veces confunden, pero no todas son ciáticas como tal, que la ciática es un nervio que se llama así, el nervio ciático. Pero a veces cuando la hernia es muy grande puede comprometer el ciático y generar un dolor que se irradia hacia la pierna, hacia el muslo, inclusive a veces hacia la pierna abajo y a veces hacia los dedos de los pies, que la gente manifiesta como la pierna dormida o como hormigueos, como
pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad, inclusive a veces hasta problemas para caminar adecuadamente. Las otras articulaciones que también generan bastante molestia, sobre todo por los síntomas, son las de la cadera, como decías tú, y las de las rodillas. Yo diría que son como las más importantes. Ahora, cuando uno empieza a evaluar al paciente de una manera integral, uno se da cuenta que estas artrosis, que también se le conoce nombre como osteoartritis, pero ojo, no confundir con artritis reumatoidea, que involucra un proceso autoinmune mucho más complejo. Pero se le llama osteoartritis porque obviamente implica un proceso inflamatorio y doloroso. Entonces la gente te consulta, por ejemplo, por dolor en la cadera derecha y muchas veces le llevan a uno resonancias o estudios radiológicos de la cadera derecha y sí, es cierto, puede haber algún desgaste mayor o menor. Y aquí de una vez hago un paréntesis, porque no todos los síntomas se corresponden con el daño que muestra una radiografía. Por ejemplo, hay personas que te llevan una radiografía o una resonancia donde el radiólogo explica y uno dice esa cadera está destrozada y el paciente dice sí, me duele un poquito. Y al contrario, hay personas que muestran una radiografía donde tiene unos cambios mínimos, grado 1 de osteoartritis o el cartílago, se llama condromalacia, que se daña el cartílago, hay algún desgaste de material que no es tan severo en la imagen, pero que el paciente sí refiere un intenso dolor y una intensa limitación funcional. Entonces, no siempre el grado de daño se condice con el grado del síntoma, ¿ok? Perfecto. Entonces, eso también nos está indicando otra cosa, que muchas veces el dolor no está dado por el daño que tenga la articulación como estructura, sino por el grado de inflamación que tenga el paciente. Y muchas veces, así solo le duela, por ejemplo, la cadera derecha, si uno empieza a examinar al paciente, y te lo digo porque me ha pasado, empiezo a hacerle ciertos puntos de presión en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las articulaciones de los dedos de las manos, en las uniones de los cartílagos de las costillas con el esternón, les presiono todas las vértebras en la columna y se quejan en casi todas partes, o sea, está inflamada en todos lados, solo que ese dolor de cadera a lo mejor estoy poniendo ese ejemplo, era más fuerte y la gente no se daba cuenta que estaba inflamada en todas las demás articulaciones. Por eso es importante la valoración médica lo más integral posible para uno hacerle entender al paciente que el concepto de inflamación crónica persistente, que es un concepto médico con el cual se está trabajando últimamente, es el que nos ayuda a entender de que esa es la que tenemos que trabajar. Pero ojo, entonces claro, ¿cuál es la pregunta? Si estoy inflamado, entonces tomo antiinflamatorios, ¿sí o no? Que es lo sí, que clásicamente la medicina nos dice. Y mi respuesta es ni un no absoluto, ni un sí absoluto. Porque claro, si yo tengo... ni, porque si yo tengo demasiado dolor, pues a lo mejor necesito, para ayudar a calmar ese dolor, algún antiinflamatorio, pero de manera puntual y corta, porque se sabe que los antiinflamatorios usados a largo plazo tienen efectos secundarios. El que más se conoce, obviamente, a nivel del sistema digestivo, produce gastritis medicamentosa, pero se sabe también que afecta el hígado, porque todo se metaboliza a nivel del hígado, y el otro va afectando la función de los riñones. Los riñones se pueden alterar por el uso crónico y sostenido de antiinflamatorios. Ojo con eso. Tienden a hacer subir la presión arterial también. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es un manejo también integral donde involucra cambios en la alimentación y cambios también en mi posición ante la vida, porque muchas veces también hay procesos de minusvalía emocional, de que como ya me pensioné, entonces psicológicamente es como que me siento un inútil, ya no sirvo para nada,
ya nadie me tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Y resulta que muchas veces eso es un tema más psicológico que real, porque la jubilación, doctor, o la pensión, dime. Vamos a ir a una pausita y continuamos, ¿ya? Perfecto, vale. Un programa Saludablemente Mayor, con temas realmente importantes para toda nuestra comunidad. Un programa hecho para nuestros adultos mayores de la provincia Cordillera. Han llegado preguntas. Hágale pregunta al doctor, señora. Pregunten. 7871. Ya llegaron varias preguntas y las vamos a hacer a la vuelta, ¿ya? Vívela, siéntela, disfrútala, compártala. Es tu radio Puente Alto. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Proyecto Fondo de Medios, año 2020. Ya estamos de regreso en breve. En minutos más volvemos junto a Denise Ortiz y nuestro buen amigo, el doctor, que está con nosotros el día de hoy, cuyo nombre es Gustavo González. Ya viene. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. لو يفتكر زمان كان هو كان عايش بين ايدينا واحنا يمين عليه لو يفتكر زمان كان هو كان عايش بين ايدينا واحنا يمين عليه كان طيب كان حنين Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música, temas importantes de la actualidad y también el día de hoy junto a Denise Ortiz en su programa Saludablemente Mayor. Les voy a dejar una pregunta, estimados, antes de que vuelvan con el programa para que escuchen a un auditor cuyo nombre es Florentino Millar. Florentino Millar nos pregunta y hace esta pregunta a ustedes. Adelante, por favor, Florentino. Espérame, justo ese celular no me funcionó. Pero adelante, hoy día no se alinearon los astros. Inmediatamente la pregunta de Florentino Millar. Adelante, por favor. Aquí nos vamos con este amigo. Florentino Millar. Buenos días, radio. Buenos días, doctor, doctora. Una consulta. Mi nombre es Florentino Millar. Noto interesante el tema de las articulaciones, pero hay una que se trata bien poco, es como poco común, que es el dolor al manguito rotador en el hombro. Por Dios, qué fregado. Muchas gracias. Por Dios, qué fregado, dice. Adelante, chiquillos, estimados. Sí, pues bueno, el manguito rotador de hecho es lo que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener todos los movimientos para poder alzar los brazos, los chilenos que somos buenos para abrazarnos, ¿no es cierto?, para bailar cueca, que ya viene el 18, todo eso genera una inflamación bastante molesta y si no se trata a tiempo, que ahí lo puede desarrollar mejor el doctor, si no se trata a tiempo se puede cronificar, porque la gente tiende, ¿no es cierto?, porque le duele, al contrario, a no mover la articulación y se va cronificando, se va inflamando, se va endureciendo, dicen tengo como duro, como que me duele, hay gente que te refiere que tiene hasta vidrio molido, eso es cuando ya es más crónico. Pero, doctora, ¿qué podríamos dar como tip? Aunque vamos a seguir con el cuestionario, pero en realidad no es tan poco frecuente, don Florentino, buena pregunta. Sí, exacto. Sí, bien, don Florentino, sí, de verdad, no es tan frecuente y de hecho, cuando hicimos el recuento así muy somero de las articulaciones mencionamos el hombro y para levantar las cosas, el manguito rotador tiene que ver con el hombro
porque ahí hay un sinnúmero de músculos, infraespinoso, supraespinoso, la cápsula, el bíceps, se inserta el deltoides, el trapecio, o sea, una cantidad de musculatura en el hombro que pueden afectar la movilidad del hombro, y por eso se llama rotador, porque uno con el hombro puede hacer giros para adelante, para atrás, para arriba, para adelante, atravesado, hacia atrás, etcétera, etcétera. Y aquí de una vez, mira, me valgo de una experiencia reciente. Esta semana tuve 2 pacientes, mujeres, de diferentes edades, una de nuestra edad, o sea, Lolita, y otra de más edad, porque siguiendo el relato que tú hacías, claro, lo del famoso manguito rotador, muchas veces se va cronificando y produce otra cosa que se le llama hombro congelado. ¿Y por qué congelado? Porque o sea, literalmente la articulación se congela y prácticamente el paciente no puede levantar el brazo más allá de la altura de o sea, como si fuera un crucifijo, quedan a 90 grados y uno le dice levante el brazo y junte las manos arriba de su cabeza y no es capaz. Y simplemente para mostrarles lo integrados que somos. O sea, todo el cuerpo tiene una serie de circuitos integrados y tú me presentaste como terapeuta neural. En la terapia neural hay una hija de la terapia neural que se llama la odontología neurofocal, que esto en español quiere decir los dientes relacionados con todos los circuitos del cuerpo. Yo, al ser terapeuta neural, cuando evalúo a un paciente también le miro la boca, no solamente para mirar las amígdalas, sino que miramos la lengua y miramos los dientes, porque los dientes y la articulación de la mandíbula tienen mucho que ver con dolores que a veces son aparentemente raros. Me explico. Este par de señoras que les estaba diciendo tenían síntomas de afectación del hombro, ya con un hombro cuasi congelado, y les preguntaba yo por antecedentes, ¿se cayó, tuvo algún tirón, tuvo algún golpe? Y ninguna me decía nada positivo. Entonces uno se hace esa pregunta, oye, ¿por qué si no me he golpeado, no me he tirado en la micro, no me he caído, no me he fracturado, etcétera, etcétera? ¿Por qué empiezo a tener un dolor tan fuerte que me llega a congelar el hombro? Con la mirada de la terapia neural uno piensa que hay circuitos distantes a la zona de dolor que podrían ser las que estén causando ese síntoma del hombro. Ojo, esto no le sucede a todo el mundo, que esa es la otra cosa interesante. Cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene su historia de vida. Entonces, ojo que lo que les voy a decir ahora no quiere decir que en todo el mundo se cumpla, pero es interesante para que lo tengan en cuenta. Esta señora, la primera, la que tenía más edad, al revisarla, además me decía, y mire doctor, he tenido un problema como un dolorcito en una muela, X. Al revisarla tenía una prótesis dental con ese metal que pasa de lado a lado porque tenía unos ganchos que agarraban la prótesis dental y la fijaban obviamente para que eso no se le cayera. Afortunadamente eso quedó documentado en un video porque la señora iba con una amiga de compañía, entonces me dio por decirle, mire, hagamos una cosa, usted tome el celular y filme para que vea esto, para que después no digan, porque tú dices que yo soy mago y va a ver que la magia la produce el propio cuerpo. Le dije yo a la señora, levante los brazos. Obviamente no pudo levantar su brazo izquierdo, el derecho sí lo subía por encima de su cabeza, el izquierdo no podía. Listo, perfecto, quedó grabado. Le pedí a la señora, quítese su prótesis dental, la que tenía con ganchos metálicos que pasaban de lado a lado. La señora se la quitó y le dije yo, levante el brazo. Solo con eso mejoró, yo diría que un 70-80% la movilidad y el dolor le disminuyó también entre un 60 y un 70%. Solo con eso, y no le toqué el hombro ni le hice absolutamente nada. Solamente quítese esa prótesis.
Después empecé a mirar los puntos dentales y ahí apliqué yo unas funcioncitas de terapia neural que se usa con anestésicos locales. Los que hacen terapia neural saben qué es eso y ojo, lo debe hacer generalmente un médico o un Un médico, odontólogo sí. que entienda, o odontólogo que entienda cómo se manejan estos circuitos. Le puse un par de papulitas, pinchacitos, así como cuando uno va al dentista que le pone anestesia en la boca para hacer sus trabajos, más o menos algo parecido. Y lo mismo, le dije, levante el brazo. Y lo levantó completamente, casi sin dolor. Después ya empecé a buscar puntos musculares, porque como ya llevaba varios días con el brazo un poco quieto, entonces ya había puntos de contractura, los famosos puntos gatillo, o los que ya le llama la gente los nudos, que se tocan y, uy, aquí tengo un nudo muy doloroso. Generalmente es por contracturas musculares o tendinitis. Puse algunos puntitos allí y la señora se fue sin dolor para su casa. Y a la otra señora que te dije yo, más joven, también algo similar, estaba haciendo bruxismo, apretaba la mandíbula, estaba tensionada. Entonces, aprieto la mandíbula, el macetero, que es el músculo que me aprieta los dientes, va afectando la articulación de la mandíbula, eso va tensionando los músculos del cuello, el trapecio, el supraespinoso, el infraespinoso, el deltoideo, y va generando un dolor en el hombro que cuando le hacen una radiografía o una ecotomografía, de pronto le encuentran una calcificacióncita o siempre terminan diciendo hay tendinosis en el músculo X, hay una calcificación y creen que ese es el problema. Y resulta que muchas veces el problema viene de la boca. Pero ojo, los que de pronto han oído hablar de la medicina china, han oído otro concepto que se llama los meridianos de acupuntura china. Los meridianos de acupuntura china son simplemente como carreteras energéticas, por decirle algo, que recorren nuestro cuerpo a lo largo. Y hay un meridiano que justo pasa por el hombro, sobre todo este que es el que yo he visto más importante, y es el meridiano de intestino grueso. Entonces, uno al hacer la valoración del paciente le pregunta, ¿y cómo está su digestión? ¿Cómo está su alimentación? Y uno también empieza a trabajar y a desintoxicar el intestino grueso, mejora ese circuito energético del intestino grueso que va por todo el dedo índice y sube y pasa por el hombro hasta acá, y resulta que el paciente empieza a mejorar del hombro. Pero ojo, Doctor, vuelvo y les repito, no es todo el mundo. A veces hay personas que sí definitivamente ya tienen un daño en la articulación que amerita un tratamiento específico. Dígame, y en relación a eso mismo, porque acá tratamos de dar como cosas que también la gente pueda hacer en su hogar, digamos, para que sea sencillo, ¿no es cierto? Estamos como en un periodo de crisis. Esos mismos puntos gatillos, si una persona en su casa los masajeara, por ejemplo, con alguna pomada, como la de Romero que hemos ido explicando, colocando, lo ayudara una tercera persona, también va a ir soltando esta zona, lo puede ayudar desde ahí, de lo que usted sabe de estos puntos de acupuntura, o para poder dejar algún tip ahí. Claro, definitivamente. Y lo otro que yo recomiendo mucho a los pacientes es colocar calor húmedo. Entonces, ¿eso qué es? Tomar una toallita en agua tibia, escurrirla muy bien y ponérsela en la zona de dolor y encima de esa toalla húmeda colocarse el guatero o el guatero de semillas o el guatero clásico. Entonces eso genera calor húmedo. Colocárselo unos 10 minutitos y después de eso hacer eso que tú dices, un pequeño masaje con aceites esenciales, que en eso tú eres experta. Cuando hay esos nudos, también uno aprovecha conceptos energéticos y es hacer pequeños masajitos en círculos en contra de las manecillas del reloj, como para sacar energía e ir liberando tensiones. Además, ¿esto qué hace? Con el calor húmedo y ese tipo de masajes se mejora la microcirculación y se van drenando toxinas que muchas veces están ahí acumuladas. Y eso obviamente que puede ir generando alivio y sensación de bienestar y liberación del movimiento, porque en última recuerden que son dos cosas, es obviamente quitar el dolor, pero lo otro es recuperar la capacidad de movimiento para poder volver a hacer sus cosas convencionales. Claro que sí.
Porque acá, a ver, lo que estamos viendo entonces es, bueno, yo por eso lo invité, porque el ser humano está todo integrado, ¿no es cierto? No estamos divididos por partes, estamos acostumbrados a ir a todos los ólogos, como digo yo, los traumatólogos, y que yo creo que corresponde, o sea, por algo han hecho especialidad, pero podemos complementar estos datos que usted está dando, porque entender que, ¿no es cierto?, tenemos todos estos circuitos y que tal vez podemos recomponerlos, nos da una pauta, ¿no es cierto?, para saber si efectivamente podemos revertir este tipo de dolores sin tanto fármaco. Me responde a la vuelta porque vamos a una pausa, ¿ya? Vale. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Oye, ha sido un programa muy interesante. Juan Carlos Contreras está escuchando la radio, un gran amigo, y otras personas más que dicen, a ver, déjame revisar. Aquí lo vamos a revisar. La señora Jennifer Palacio les manda un gran saludo y les dice, qué interesante. Finalmente, la pregunta que nos hacemos mucho, ¿duelen los huesos finalmente o duelen, qué duele? ¿Las articulaciones, los huesos, los músculos? ¿Qué es lo que duele? Porque mi mamá a veces se despierta con muchos dolores durante el día. Pregunta por acá William Ormazábal, ¿qué es la gota, Juan Carlos? He escuchado mucho ese tema y me preocupa porque me puede dar. Parece que la gente que come mucho asado como yo le puede dar. ¿Le puede dejar esa pregunta hecha a las personas de la salud, por favor? Gracias. Vamos a una pausa y estamos de regreso. No la toques más, no la toques más, no la toques más, no, 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 no toques esa canción, como quiero recordar días que no volverán, días que quiero olvidar. No, no toques esta canción que llenes a mi corazón. ¿Para qué, amor mentir? No lo vuelvas a decir. Tan solo mentira. Tan solo mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras siempre. No comprendo como aquel yo tengo un romance sin igual. Ya no sé, vida, este es el final. Tan solo siempre mentías, mentías, mentías siempre así. No la toques más, no la toques más, no la toques más, no, 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 no. Tan solo mentiras, tan solo mentiras. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Mentías, mentías siempre así. No, 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 no. Ya estamos de regreso con ustedes en su programa Saludablemente Mayor. Hartas preguntas, inquietudes, yo se las dejé ahí planteadas a los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias. Adelante, Denise. Gracias. Me gustaría que leyeras la pregunta, por favor, la primera que nos hicieron, que fue de la señora Jennifer, ella. Ella, la primera pregunta tenía que ver, hola Juanca, ¿cómo está? Buen programa, interesante.
Finalmente, ¿duelen los huesos, las articulaciones o duelen los músculos? Porque hay días que mi mamá a veces no se puede levantar. Pobrecita. Adelante. Bueno, le paso la pelota a usted, porque en realidad la respuesta es que los huesos no tienen nervio, pero hay un conjunto de cosas ahí que el doctor nos puede explicar bien facilito, más acabado, No, pero- y que podemos ayudarle. Pero ojo, respuesta, todas las anteriores. Los huesos sí pueden doler. Recuerden, Ya. bueno, recuerden no, hay que tener en cuenta que los huesos tienen un recubrimiento que se llama periostio. Exacto. Es como una membranita que está bien adosada al hueso rígido, y ese periostio tiene una inervación. Y de hecho, de pronto algunos recuerdan los famosos dolores de crecimiento. No sé si recuerdan que es que está creciendo y duele. Eso médicamente se llama una periostitis, o sea, una inflamación de ese periostio que les digo. Y literalmente lo que duele es eso, entonces a uno le duele el hueso. Pues claro, uno dice me duele el hueso, uno no va a diferenciar. Es como el pulmón tiene una pleura, el corazón tiene pericardio, y muchas veces lo que se inflama es la pleura y hace una pleuritis o una pericarditis, en este caso en el hueso una periostitis. O sea que también podría doler bajo ese concepto. Uh-huh. Pero definitivamente lo que más frecuentemente se produce es dolor de la cápsula articular por sinovitis, o sea, hay una inflamación en el contenido de la articulación que duele, y obviamente los músculos, pero ojo, que ahí también hay otra parte de la unión del músculo a los huesos que son los tendones, entonces las famosas tendinitis. Tendinitis. O sea que todo ese conjunto, articulación y tendones, se puede inflamar y puede producir obviamente dificultad para el movimiento, para hacer cualquier tipo de movimiento, que a veces también se puede confundir con lo que hoy día está tan de moda, la famosa fibromialgia. Mialgia. Que Así básicamente si uno desglosa qué quiere decir fibromialgia, entonces fibro de fibra, mío de músculo, y algia, De dolor. Dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Dolor de la fibra muscular, que en últimas es como decir, tengo fiebre. Sí, pero la pregunta que uno debería hacer es, ¿y por qué tengo fiebre? ¿Y por qué me duelen los músculos? Y ahí es donde va. Dígame. Quiero preguntarle, o sea, que termine de desarrollar, pero la verdad es que también la fibromialgia, que lo sufre, en realidad es súper transversal, como dice usted, el dolor no tiene edad, pero también afecta, y de hecho el otro día nos llamó un auditor y nos comentaba que la gente no cree que la cosa emocional afecta, que a veces aumentan los dolores, o en otros pacientes aumenta la glicemia, les afecta de distintas maneras. Las emociones nos afectan y nos producen mayor dolor, aparte del dolor emocional. Definitivamente un sí absoluto. O sea, nosotros, y eso que por no meternos en temas un poco más complejos, pero yo diría que al menos entendamos que nosotros somos un cuerpo físico y un cuerpo mental juntos, siempre, indivisible. O sea, yo no puedo decir que tengo una mente sana y un cuerpo enfermo, o un cuerpo sano y una mente enferma. Generalmente es un conjunto de síntomas. Y si a eso le sumamos el alma, el espíritu, la conciencia y bueno, otros temas que como le digo ya no nos metamos en eso, pero por lo menos la parte mental, psicoemocional, siempre está involucrada en los síntomas físicos. Por eso cuando le dicen, doctor, es que me dijeron que este problema mío era psicosomático, y la gente piensa que es que le están diciendo que está loco. Y digo, oye, es que psicosomático es todo. Y si no, péguese un machacón con un martillo en un dedo a ver si está feliz. Evidentemente. Lo que pasa es que, claro. Oye, o inclusive para meternos un poquito en la pregunta del otro auditor sobre la gota, a ver si un dolor de la gota en una articulación, que generalmente son los dedos gordos del pie o a veces en el tobillo, es un dolor ahí continuo, molesto, a ver si usted anda feliz de la vida con un dolor constante. O sea, el dolor me puede afectar mi emoción, pero mi emoción también puede agravar un dolor. O sea que esto siempre va conectado de ida y de vuelta, y uno tiene que empezar a relacionar eso. O la gente cuando le dice a uno, por ejemplo, cuando tiene una pena,
y te dicen, me duele el pecho, y no es que tenga un infarto, no es que tenga una trombosis, ni es que tenga un infarto pulmonar, etcétera, etcétera, pero siente dolor en el pecho, siente el pecho apretado, siente la angustia. O sea, el síntoma físico correlacionado con un síntoma emocional o mental. O sea que definitivamente sí hay una correlación y eso también toca empezar a trabajarlo y a tratarlo para que el paciente suelte esos nudos. Y muchas veces soltar esos nudos psicoemocionales ayuda más que estar tomando 10 pastillas al día. Bueno, peor eso. Acá el tramador se vende, pero de una forma que es bastante preocupante, diría yo. Sí, bueno, a mí los me toca... clonazepam y todo eso. Claro, generalmente uno llega a mucho paciente con mucho dolor emocional y efectivamente esto se va como enquistando en ciertas zonas del cuerpo, pero por otro lado, como este programa es súper dedicado también a los adultos mayores y desde mi mirada como terapeuta y desde mi mirada como también yo vivo con un adulto mayor, es lo que yo siempre digo, que usar la compasión. Hemos perdido esa capacidad de compasión, no es tener lástima, es ponernos en el lugar del otro, acompañar al otro, ser empático. O sea, la persona que está con nosotros y nos dice que le duele y se siente mal y no se puede levantar, o realmente no es que esté exagerando, si le dice, oye, lo que me estás diciendo me afecta, es porque te está diciendo la verdad. Entonces hay que ser bien amorositos, apapachar, acompañar, o simplemente escuchar. Si la persona no es de tacto, no le gusta tocar o no tiene paciencia, escuchar, una escucha activa, o sea, que la persona escuche lo que quiere decir el otro. Y el solo hecho de escuchar, nosotros que trabajamos con pacientes sabemos que les hace bien a ellos, porque tienen esta montón de emociones que están ahí afectándolo. Entonces, por favor, harto cariñito, paciencia y aprender a escuchar. ¿Qué pasa con la gota, doctor? No dejemos la pregunta del señor ahí al aire. Bueno, la gota generalmente es un proceso ya que involucra algo más metabólico, que es el aumento del ácido úrico, pero ojo también con eso, no necesariamente correlacionado con el valor del ácido úrico. Te lo digo porque hemos tenido pacientes con gota que se hacen el examen y está normal para lo que aparece en el laboratorio, porque resulta que aunque lo que pasa es que esos cristales, cuando no se metabolizan adecuadamente, bueno, son cristalitos, digámoslo así, porque eso lo han visto en el microscopio y son como decir los cristales del azúcar o de la sal, que se disuelven en los líquidos corporales, pero se pueden depositar en la articulación y generan un cuadro inflamatorio agudo, muy, 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 muy doloroso y muy molesto. Entonces, independientemente del valor del ácido úrico, uno puede llegar al diagnóstico de la gota por la clínica. Bueno, ya para hacerlo más específico, habría que hacer el análisis del líquido sinovial y mirarlo al microscopio, pero eso ya es mucho más complejo. Pero definitivamente tiene que ver con un tema metabólico. Está en correlación directa, ¿no es cierto?, con la alimentación. Volvemos al tema de la inflamación, alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado recalcando en todos los programas? Incluso hay gente que se nos puede aburrir un poco, pero inflamación, alimentación van de la mano y generan todas las cosas que hemos estado revisando. ¿No es cierto? Y hay que recordar que hay órganos claves en la desintoxicación del cuerpo. El hígado, el intestino y los riñones, solo por mencionar esos tres. Y muchas veces estos cuadros de gota están asociados con hígados tóxicos, con riñones que están funcionando mal y con una digestión inadecuada, que está relacionado a su vez con una alimentación inadecuada. Entonces esto se va uniendo una cosa con otra, definitivamente, claro que sí. Tengo unas preguntas por acá, se las aprovecho de hacer porque la gente está muy atenta, el doctor ha tenido un gran rating el día de hoy. Voy a dejar las preguntas hechas y ustedes las van respondiendo, por favor, ¿ya? Soledad Vergara, doctor, yo me operé en enero de la cadera, pero estoy preocupada porque me duele y tengo que andar con bastón. ¿Cuánto tiempo tengo que andar con un bastón? Dice la Soledad Vergara. Y la otra pregunta, Silvia Liliana Arellano. Buenos días, doctor, mi mamá tiene 86 años y con mucho dolor de rodilla, lo que la limita a caminar. Ella quiere infiltrarse. ¿Lo recomienda? ¿Y qué puede hacer ella? ¿Y dónde puede verlo, doctor? Muchas gracias. Adelante, 12 minutos. Nosotros nos sonreímos porque ya sabemos la respuesta. Adelante. Claro, bueno, son preguntas de una difícil respuesta así como única,
porque claro, uno no sabe qué tipo de cirugía le hicieron. Me imagino que le hicieron una prótesis de cadera. El tiempo para usar bastón yo creo que es el que necesite para una pronta rehabilitación. Si está usando bastón es que por lo menos ya puede moverse, o sea, ya puede estar deambulando. Y todo depende en qué condiciones fue la cirugía, si la otra cadera fue operada o no, cómo está su calidad de la musculatura, los ejercicios, la kinesiología que me imagino que le mandaron para hacer. Ojo, no solamente es hacer los ejercicios 1 o 2 veces a la semana cuando van al kinesiólogo, es hacerlos en su casa también, por favor, que el kinesiólogo les deje una tarea para que ustedes con cosas básicas la hagan en su casa y tengan una rehabilitación más rápida. Entre más rápido se haga la rehabilitación muscular y funcional, más rápido puede dejar el bastón. Ojo con el sobrepeso, 1 kilo de más es un esfuerzo de más que tiene que hacer esa articulación. Entonces, esto tiene que ir acompañado con un cambio de alimentación. No es solamente el ejercicio físico, es el cambio de alimentación, sobre todo la calidad de lo que se coma. Y la otra pregunta, doña Silvia, ya se me olvidó, tengo problemas de memoria. ¿Qué fue lo otro que dijo? Preguntaron por... Ay, a mí también se me fue. ¿Qué pasó? Julita por detrás. Juan Carlos, ¿estás por ahí? ¿Aló? Yo la otra anoté, la cirugía de cadera, y doña Silvia preguntó ¿qué? Que me quería ir a ver, no sé. Eso fue lo único. Pero bueno, vamos a retomar la pregunta de la señora Silvia, la vamos a dejar en el aire. En términos generales, entonces, por todo lo que usted nos está diciendo, obviamente hay alguna... O sea, usted la infiltración, espérate, ya que hay la infiltración, antes de que se nos olvide. Es que dijeron si infiltración y yo me borro. Eso, claro, que si la infiltración la recomendaba, cuando toca, ojo, aquí no se trata de decir un no absoluto, porque la gente dice, no, es que los que hacen medicina alternativa niegan la medicina convencional. No, a veces toca hacerla, y hacer una desinflamación potente, porque generalmente le ponen corticoides de depósito. Lo que no estamos de acuerdo es con que se hagan infiltraciones repetitivas, porque hay pacientes que se la pasa infiltrándose 2, 3 veces al año y se le han hecho varias, y resulta que esto termina también dañando la calidad de los tendones y los cartílagos y se va haciendo un proceso cada vez más dañino. Como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Entonces sí, si el dolor está demasiado fuerte y algún proceso muy invalidante, necesitamos llamar a los bomberos y todos sus ayudantes a hacer la infiltración, pero no quedarme solo con eso, sino también ayudarme con todo lo que hemos comentado hoy para seguir ayudando a desinflamar y después a lo mejor usar medicina bioreguladora que también se puede infiltrar, porque ojo, esa palabra infiltración es simplemente el nombre del procedimiento. Cuando yo pincho, eso es una infiltración. Solo que hemos asociado infiltración, perdón, con corticoides y no solamente es eso. Entonces al paciente lo podemos ayudar con terapia neural, lo podemos ayudar con medicina bioreguladora, que son medicamentos de origen natural, de homeopatía complejista, que ayudan al proceso de desinflamación y a modular la regeneración articular. O sea, se puede coadyuvar una cosa con otra, una no niega la otra, pero sí se modulan para no necesitar tanto uso de medicamento químico, en este caso el corticoide. Entonces ya quedó doña Silvia con la respuesta. ¿Qué otra dentro de las terapias complementarias o integrativas que llamamos ahora, porque la verdad es que vamos integrando todo, recomendaría? No sé, desde mi punto de vista, bueno, usted sabe, yo soy homeópata, aromaterapia, pero ¿qué otras terapias? Porque usted también es bien completo, lo que pasa es que usted no cuenta todo, pero, por ejemplo, hay gente que me dice, el Reiki me dice funciona, y yo digo, depende de cada paciente, todo depende de cada paciente, nada es exclusivo o una única cosa para cada paciente, tiene que haber algo de acuerdo a lo que nosotros vimos, las emociones, cómo vive, con quién vive, qué comió, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras cosas funcionan? Si lo relajamos con Reiki también va a aportar, o sea, yo creo que todo va sumando, no va, claro, no se separan las cosas. Mira,
yo siempre digo, uno comenta, depende de cómo le va en la fiesta. Entonces, el paciente, hay pacientes que me dicen, no, me recomendó Denis Ortiz, que usted le puso un par de pinchacitos y se mejoró absolutamente el dolor. Pero eso no me garantiza que ese paciente nuevo vaya a resultarle algo igual. Puede ser mejor, puede ser igual, o puede ser que no le funcione. Ojo, cada persona es individual. Y respecto a las terapias que tú dices, oye, todas pueden ayudar. Incluso desde el punto de vista psicoemocional, cuando hace un ratito hablaba de la compasión, muchas veces es un llamado de atención para que yo sea atendido, valga la redundancia. Por decirte algo, el abuelito que de pronto está en un hogar de ancianos que se siente solo, aislado y abandonado, a lo mejor el quejarse de un dolor es un llamado de atención para que estén conmigo, para que vayan y me den la mano, para que vayan y me soben la cabeza, para que vayan y me charlen, me conversen. Y resulta que ahí le están haciendo una terapia. ¿Y eso cómo se llama? La terapia de amor, la terapia de compañía. Es una terapia energética que la tenemos por ser individuos sociales y comunitarios, cosa que se ha perdido desafortunadamente ahora para ponernos en la actualidad con esta contingencia, que nos aislaron completamente, y esto está generando que se gatillen unas cantidades de síntomas psicosomáticos asociados a la sensación de aislamiento y enclaustramiento que está teniendo la gente. O sea, la pandemia que hemos tenido del coronavirus no es solamente por el coronavirus en sí y el miedo a tener un problema respiratorio y que de pronto yo me vaya a morir por coronavirus. Yo creo que hay una pandemia que no hemos analizado y es la pandemia de aislamiento, la pandemia de falta de afecto, la pandemia de falta de contacto, la pandemia de compañía, bueno, una serie de situaciones que generalmente se van a manifestar a más largo plazo. Y eso vamos a tener que empezar a hacernos cargos desde ahora. Y eso no se mejora con una vacuna, ojo con eso. No. Porque entonces ya Qué bueno que tocó el punto. Qué bueno que tocó el punto. Claro, me pongo una vacuna para no necesitar un abrazo. Me pongo una vacuna para no necesitar hablar con nadie. Oye, esa parte psicoemocional yo creo que no la han tocado y es algo que deberíamos empezar desde ya a hacernos cargo porque va a generar cambios de comportamiento. Entonces después decimos, oye, ¿la gente por qué anda tan agresiva? ¿Por qué anda tan apática? ¿Por qué contesta con 4 piedras en la mano? ¿Y qué más estamos esperando? Por favor. ¿Sí ve cómo una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra? Y aquí podríamos extendernos todo el día para empezar a enlazar la parte emocional y la parte física. Así que los invito a que traten de liberar la mente de emociones negativas, busquen lo que más puedan para distraerse, no lean el diario, por favor, salvo las tiras cómicas que yo creo que ya ni vienen. Escucha Radio Puente Alto, doctor. Por ejemplo, escucharnos a nosotros, mire que aquí somos positivos, vamos que se puede. Y siempre hay buena vibra acá, Juan Carlos se encarga de hacer reír a la gente, acompañar. Aquí se escucha bastante la radio porque además hay mucha compañía. Entonces ellos hablan, nos preguntan al aire, hay buena música para todo rango etario porque ahora es como que hay música que se perdió también y eso también eleva el espíritu, está confirmado que la música genera endorfinas que son hormonas del placer. Exacto. Entonces, hay esos neurotransmisores ahí. Exactamente, escuchar música alegre. Bueno, en mi país escuchamos salsa, pachanga, merengue, acá no sé, milonga, cha-cha-cha, rock and roll. La cumbia chilena, la chilombiana, como dice usted, la cumbia chilombiana se escucha bastante. Perfecto, y bueno, excelente. Y la parte evocativa, ¿no es cierto? ¿Algún suplemento, algún datito como lo que no debiera faltar en el hogar, doctor? Mire, yo inclusive me atrevo a decir, antes que pensar en suplementos, por favor, coman comida de la naturaleza. Por favor, con todo respeto, pero todas esas cajitas que repartieron con buena intención,
uno miraba lo que contenía: azúcar, harina, aceite y una cantidad de cosas que son proinflamatorias. Yo no vi, ojo, a lo mejor existiera, pero por favor, ojalá les repartieran verduras, tomate, repollo, brócoli, acelga, lechuga. ¿Sabe qué? Acá el alcalde de Puente Alto, son solo 2 comunas que dieron como una tarjeta libre a los que tienen ese beneficio, que lo pueden usar en lo que usted está diciendo, que viene una cantidad, creo que son 30.000 pesos, que uno puede consumirlas en lo que uno realmente necesita, no lo que nos dejaron, que se agradece siempre una ayuda, sobre todo en un periodo tan complicado. De todas maneras, claro que sí, pero le digo, como no se tiene esta información, se hace con muy buena intención. Yo no estoy diciendo que no, ojo, y lo felicito, y yo creo que el trabajo que se hizo fue excelente, pero como no se maneja el concepto de la alimentación antiinflamatoria, entonces se piensa que se está haciendo bien. Y bajo la mirada nuestra nos damos cuenta que a veces, sin querer queriendo, pues no se da una alimentación sana. Pero eso de que se lo gaste en lo que quiera, entonces también va y se lo gasta en, bueno. Bebida, salchicha. Exacto. O comprando zapatillas nuevas. Mire que las filas dizque en almacenes de zapatillas, y yo pensaba, oye, si yo estoy en mi casa en cuarentena, no he salido, no gasté zapatillas, entonces las que tenía me servían. Pero bueno, cada cual es libre de hacer eso, y si eso lo hace feliz, también es válido, ojo. Exacto. Pero en cuanto a la comida, que sea comida de la naturaleza. Ojalá todo lo que sea comida de temporada, verduras de temporada, frutas de temporada, y el líquido, agua, no necesitan nada más. Agua, bueno, si quieren. Yo siempre les digo, hidrátense. Y si está, bueno, como está haciendo frío, agüita de hierbas, perfecto, pero por favor, sin azúcar, sin endulzantes. Yo estoy haciendo una campaña, pero así férrea, contra los endulzantes, sobre todo los adultos mayores que les han dicho que tienen prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, etcétera, y todos los familiares de eso, que en últimas es una diabetes, todas son diabéticas, solo que en diferente grado. Por favor, intenten dejar los endulzantes y le aseguro que van a empezar a sentirse mejor. ¿Ya? Claro, porque acá el concepto es como, porque no tiene calorías, hace mejor, y la verdad es que está confirmado que todo lo que no es de verdad, como digo yo, comida de verdad, genera mayor inflamación, genera mayor dolor, y a la larga igual gatilla otros problemas, porque el cerebro interpreta igual como dulce. Exactamente lo interpreta igual. Entonces hay que... Ay, doctor, no sé qué... Juan Carlos, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿O no queda ninguna? Ya, todavía no hay pregunta. Lo otro que le quería preguntar, doctor, fuera de... Un segundo, tengo una última pregunta, una auditora que está esperando. Nat Pharma, químico farmacéutica. Excelente, doctor Gustavo González, tan claro y tan cercano como siempre. Todo proinflamación, así fue. Muchas gracias, un excelente profesional de la salud, porque parece que tiene mucho rating usted, doctora. Adelante. Perdón, Alexandra Zúñiga, me suena. No, Ale. Trabajamos de la mano hace tantos años. Voy a hacer mención a lo que habló Leo antes del programa, que lo estaba escuchando, que el tema de la homeopatía es efectivo, hay cosas que son más económicas. No hay un pero para la homeopatía, yo soy homeópata 100%, pero si los pacientes tienen intolerancia a la lactosa no pueden tomar globulitos, tienen que pedir gotitas y diluirlas en agüita caliente para que se les vaya el alcohol. Ojo, corrija ahí. Los globulitos no tienen lactosa, tienen sacarosa, que es azúcar. Sacarosa. Las que tienen lactosa son las tabletas. Las tabletas, los comprimidos. Exacto. Entonces las gotitas son mucho más amigables y es efectivo, es una terapia económica, es una terapia amable. Hay cosas para el síntoma, pero no es la idea, como dijo Leo también, y el doctor también lo sabe porque también es homeópata, que efectivamente uno tiene que hacer una anamnesis, pero porque si no estamos haciendo lo mismo, o sea, deme algo para el dolor, pero no estamos llegando a la causa. Pero en caso de SOS, por ejemplo, para el dolor, ¿no es cierto? La árnica, doctor, ¿qué más podría hacer ahí?
Pues que todo depende, hay donde va el tipo de dolor. Por ejemplo, el hipérico, cuando el dolor es de tipo terminaciones nerviosas, por decirlo algo. A ver, ¿cuál otro? Cuando hay problemas vasculares, el Rus toxicodendron, cuando hay dolores ojo, por eso se llaman síntomas homeopáticos. Son dolores que van mejorando con el movimiento. Entonces el paciente que le dice, doctor, yo me levanto de la cama y para levantarme me duele el cuerpo y me tengo que levantar con mucho dolor, pero en la medida que me voy caminando y me voy moviendo, como que la maquinaria se va calentando y va mejorando el dolor. Ese es un dolor muy típico del Rux toxicodendron. Pero también hay dolores de ledum, hay dolores de hipéricum, pero te digo, ahí te tocaría empezar hay que repasar la homeopatía para entender de que cada síntoma tiene una característica, algunos que mejoran con el calor, otros con el frío, otros con el movimiento. Claro, y otros que mejoran, por ejemplo, cosas que en la medicina uno lo tildan casi que de loco, mejoran en luna llena o se agravan en luna llena. Que mejoran en la montaña y se agravan en la playa o viceversa. Personas que en la playa están muy bien y suben a la montaña y se empeoran por la altitud, por la presión atmosférica, por la temperatura, por la humedad, etcétera. O sea, hay una serie de factores que nos alteran. O sea, pensar que el cosmos, la energía ambiental no afecta a nuestra salud yo diría que está ilógico no entender. Pero oye, si la luna mueve las mareas, ¿cómo no va a mover 5 litros de sangre, por favor? Exactamente. Bueno, doctor, estamos llegando al final. Se nos hizo súper cortito con usted. La verdad es que le agradezco infinitamente. Hace rato que quería tenerlo acá. Su aporte, siempre tan, como dicen por ahí, cercano, siempre tan de parte de la persona y bueno, muchas gracias, porque la verdad es que los adultos mayores siempre refieren que se sienten abandonados y este programa lo hemos hecho con mucho cariño para ellos. Muchas gracias. Oye, ¿cuáles son los adultos mayores? Yo soy adulto mayor. Según la estadística, pero las personas no son estadísticas. La verdad es que esto no es, como decimos siempre, no es excluyente. No significa que porque el programa es para adultos mayores estos consejos no le vayan a servir, porque somos todos seres humanos, todos tenemos emociones, todos tenemos dolores del cuerpo y del alma, todos tenemos una historia que relatar, somos un compendio de historia que nos hace lo que somos. Así que muchas gracias por la audiencia de hoy día, gracias a usted, doctor, infinitas nuevamente, gracias Juan Carlos, y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad, si Dios quiere. El martes tenemos botiquín. Así que van a tener que estar bien atentos con lápiz y papel porque vamos a dar hartos datitos de lo que no debe faltar en el hogar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Denise, gracias a Juan Carlos y Radio Puente Alto y bueno, ojalá les haya servido al menos para dejarlos pensando en que hay otras opciones y que cada uno puede aportar desde sí mismo también para su bienestar. Energía positiva, optimismo. Y no crean solo una versión, hay muchas formas de ver todo, incluyendo las noticias. Ojo con eso, chao. Gracias, chao. Vale. Aquí estamos, muchas gracias, se agradece la gentileza de haber hecho un lindo programa el día de hoy. Este fue su programa Saludablemente Mayor en la radio Puente Alto. Gracias, doctor Gustavo González, Denis Ortiz. Este programa queda grabado ya en el Facebook de la radio para que la gente lo pueda seguir escuchando y aprendiendo junto a esta eminencia de la medicina, el doctor Gustavo González.